La violencia y personalidad. El Salvador figura entre los primeros países más peligrosos y violentos de Centroamérica. La violencia, como ya sabemos, va más allá de las agresiones físicas. Hay diferentes tipos de violencia que existen en nuestro entorno, y cada una de ellas con características singulares. La personalidad de los individuos salvadoreños gira en torno a un conflicto de ideologías transmitidas de generación en generación, creándose nuevos conflictos y limitaciones para la nueva era. Objetivo: descubrir, demostrar y analizar la relación directa e indirecta que existe entre la violencia y la personalidad del individuo salvadoreño. La violencia en El Salvador visto desde la psicología social. Antes de hablar sobre la violencia en El Salvador desde la perspectiva social, daré una introducción a lo que es la violencia en general. Y es que violencia es la cualidad de ser violento o la acción y el efecto de violentar. Lo violento es aquello que está fuera de su estado natural. Y la violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que provoca daños físicos y psíquicos al prójimo. Debemos de tener en cuenta que violencia no es lo mismo que agresión, ya que cuando hablamos de agresión nos referimos a una violencia dirigida contra alguien, con la intención de causarle daño, mientras que la violencia es la aplicación de una fuerza excesiva a algo o a alguien. Un ser por naturaleza está regido a las influencias que le presenta su ambiente y a los que forman parte de él. En nuestro país, actualmente, tenemos una ola de violencia increíble y agobiante para gran parte de la población. Las nuevas generaciones nacen y se desarrollan en ese ambiente hostil. Platón decía: el hombre necesita una estructura social. El tipo de sociedad que se forme depende de las personas que rigen y forman esta sociedad. O sea, que debe haber un orden lógico e igualitario y un tanto equilibrado. Maquiavelo decía: el hombre actúa bajo el instinto de complacer sus necesidades y por ende se une a una ley evitando el castigo. Él menciona las necesidades y dice que actuamos en base a la búsqueda de estas necesidades. Y en El Salvador, la violencia y desorden es a causa de la falta de necesidades. Si el Estado no da educación, vivienda, alimentación, la población buscará maneras. En esta gráfica podemos observar la tasa de homicidios por países y podemos ver que El Salvador ocupa el segundo lugar. Se dice que hay varias teorías sobre la violencia. Nosotros retomaremos la teoría del triángulo de violencia, creado por Johan Galtung, que fue un sociólogo noruego. Y él establece la conexión y relación que existe entre los tres tipos de violencia que él considera que hay en la sociedad. El primero es la violencia cultural, que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia, la religión, entre otras áreas. Y como un ejemplo de este podemos decir que están los atentados terroristas, guerras santas y racismos. Luego tenemos la violencia estructural, que se origina a través de diversos sistemas, como consecuencia de no poder o de no ver satisfechas las necesidades que se tienen. Y es que como ejemplo podemos decir que son aquellos sistemas que causan hambre, miseria y enfermedad, o incluso muerte a la población. Por último, tenemos la violencia directa, que se puede dar de forma física sobre personas y a la vez de una forma verbal. También vemos que se da contra el medio ambiente y tenemos ejemplificaciones como los robos, asesinatos, daños a los recursos naturales, etc. Tipos de violencia más comunes en El Salvador. Como sabemos, hay muchos tipos de violencia. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en 4. La violencia física,
violencia psicológica o emocional, violencia sexual y violencia económica. La violencia física es cuando una persona recibe daño en su cuerpo, por ejemplo, a través de golpes, patadas, empujones, fracturas, mutilaciones, disparos o torturas. La violencia psicológica o emocional son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. Violencia sexual. Cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales que no desea, por ejemplo, tener relaciones sexuales que no quiere, así sea con la pareja, o a ejercer la prostitución, o incluso la pornografía. Violencia económica. Cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Podemos ver en esta gráfica los delitos sexuales contra mujeres según datos registrados de la PNC, y vemos que Santa Ana, con 261 casos, es el que tiene mayor índice con respecto a los delitos sexuales contra mujeres. Debemos de tener en cuenta que estos delitos no solamente han sido con mujeres, sino que hay niños menores. Consecuencias de la violencia. Sabemos que la violencia no solamente radica en las mujeres como normalmente pensamos, sino también en hombres y en niños, teniendo serias consecuencias, tanto de tipo físicas y psicológicas. Consecuencias físicas. Podemos mencionar homicidios, lesiones graves, embarazo no deseado, abortos, estrés y vulnerabilidad a las enfermedades. Consecuencias psicológicas. Podemos mencionar el suicidio, problemas de salud mental, trastornos, paranoias, ausencia de autoestima. Ser víctima de una violación o abuso sexual conlleva los siguientes sentimientos: temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, depresión, asco, desconfianza, aislamiento, marginalidad y ansiedad. Exclusión de ellos mismos de la sociedad y entre otras. Personalidad y violencia. La personalidad es una estructura de carácter psicológico que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos de un individuo. Gordon Allport lo define como aquella alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que permite establecer un modo específico de actuar y de pensar. Y todo esto va a depender de la clase de adaptación al entorno que establezca cada persona. Los estudios desarrollados en base a la personalidad abarcan dos cuestiones importantes: el desempeño intrapersonal de tipo intrapsíquico, el cual no es posible observar de forma directa, y las diferencias individuales, compuesto por los rasgos que hacen que un ser humano sea diferente a otro. Basándonos en el modelo Ocean de Eysenck, que es prácticamente los 5 rasgos importantes o factores principales, se suelen denominar tradicionalmente como factores. El factor O es la apertura a nuevas experiencias, factor C a la responsabilidad, factor E a la extroversión, factor A a la amabilidad y factor N al neuroticismo. Indican que no todas las personas las tenemos en mismas cantidades, ya que puede haber personas que sean más amables, otras que sean más responsables, otras que puedan ser más neuróticas, entre otras. Se dice que existen varios factores de los cuales han desatado más la violencia con el pasar de los años en nuestro país. Uno de ellos es el conflicto armado, que trajo consecuencias de la época, siendo estos los cambios de actitudes, pensamientos y temores,
afectando el modelo de crianza posterior. Se dio un cambio de positivo a negativo respecto al entorno social. Si nos trasladamos a uno de nuestros mayores problemas de violencia en nuestra sociedad actual, en este caso las maras o pandillas, influyen de manera indirecta o directa para algunos en la forma de actuar en la sociedad. En este punto debemos de tener muy claro que el modelo de crianza es muy importante, debido a que nuestros hijos van a actuar dependiendo de cómo nosotros los eduquemos. El niño se comportará dependiendo del ambiente en el que se desarrolle. Si un niño se desarrolla en un ambiente en donde solo existen maras, puede caber la posibilidad de que este niño, con medida vaya creciendo, se vuelva un pandillero. Siguiendo con el modelo de Eysenck sobre el neuroticismo y el psicotismo, tenemos que el neuroticismo es la inestabilidad o inseguridad emocional, puntuando tasas elevadas de ansiedad, facilidad de enojo y alteración, entre otras. Tiene influencias ambientales, no genéticas necesariamente. Se incluyen los eventos negativos y positivos de la vida, síntomas de depresión o ansiedad, emociones no controladas, etc. El psicotismo es una dimensión sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, agresivas o de baja empatía. Suelen ser fríos, egocéntricos e irresponsables. Tienen que seguir una curva normal en la población, pero al estar muy por encima o por debajo del nivel normal, surgen las psicopatologías. Trastornos de la personalidad. Sabemos que existen varios trastornos de la personalidad. Sin embargo, nosotros retomaremos el trastorno antisocial de la personalidad, debido a que es el que más encaja con nuestra realidad. Y es que el trastorno antisocial de la personalidad es una patología del índole psíquico, donde la persona que lo padece pierde la noción de la importancia de las normas sociales. Existen varios factores que lo causan, aunque tenga índole genético. Los factores externos están más presentes debido al entorno de la persona, como los familiares directos y los posteriores en su desarrollo. Características más comunes: ausencia de empatía, autoestima distorsionada, deshumanización de la víctima y falta de importancia hacia las consecuencias, egocentrismo, falta de responsabilidad, extroversión, altos niveles de impulsividad, carecen de empatía o remordimiento, etc. Factores influyentes. Durante la etapa de desarrollo puede ser aislamiento o evitación, el contexto familiar y social, condiciones ambientales, medios tecnológicos como factores influyentes para la conducta antisocial, etc. Un ejemplo claro que podemos poner en esto son las pandillas, debido a que ellos carecen de empatía, tienen el autoestima distorsionada, no les importan las consecuencias de sus actos. Conclusión grupal. El temor que infunden los medios de comunicación, así como el vivido por experiencias reales en las calles y lugares conflictivos, obligan a las personas